Buenos días, extiendo un cordial saludo a todos los participantes del 12º Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de Caldas. Mi nombre es Miguel Ángel Maya Bedoya, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas y pertenezco al semillero de investigación de Antropología Filosófica del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Mi presencia aquí obedece al deseo de presentar ante ustedes el proyecto de investigación que estamos adelantando desde el semillero en este momento, que recibe por título Reconocimiento, Justicia y Experiencias de Paz en Colombia, aproximaciones a través de expresiones simbólicas. El semillero lo dirige la profesora Marta Cecilia Betancur García y participamos de este proyecto de investigación Natalia Pay Balzate, Cristian Hernández, Diego Noreña, William Tavares y quien les habla, Miguel Ángel Maya Bedoya. El tema de nuestra investigación se sintetiza en el concepto de lucha por el reconocimiento, noción de antropología filosófica que explica e interpreta los móviles y los fines que orientan las luchas del hombre por conquistar mejores condiciones para la vida en común. Nuestra investigación gira en torno a este concepto. Sabemos que no es un concepto ante el cual se encuentren consensos y acuerdos plenos dentro de la investigación filosófica. Es un concepto que data de la modernidad. Hegel lo inaugura y abre un campo de investigación que sigue siendo fructífero y polémico hoy en día. A pesar de ello, aceptamos para nuestra investigación la perspectiva que adopta Paul Ricoeur y el debate propio de esta conceptualización. Vale aclarar entonces los supuestos y las implicaciones básicas del concepto de reconocimiento. Refiere a un proceso civilizatorio en el cual el conflicto hace parte de la ontología social, es un rasgo esencial de las formaciones humanas históricas que se da en medio de unas condiciones de pluralismo y que acepta la intersubjetividad como una condición que lo posibilita. Como ya lo dijimos, es un concepto propio de la antropología filosófica. Aceptamos también dos tensiones que se dan en su interior, una tensión temporal entre tres dimensiones del discurrir del tiempo que toda sociedad experimenta, un hacer presente, lo que ya fue, y un haber sido que se actualiza y se proyecta siempre hacia un porvenir. Y aceptamos también una tensión teleológica que se da entre el reconocimiento mismo y otro movimiento que le hace como contraparte. Movimiento que defiende lo que Ricoeur denomina egoísmo o movimientos de menosprecio y de disimetría que se contraponen, como ya lo dije, al reconocimiento. Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación es interpretar el estado de tensión que se presenta en el momento actual en las luchas por el reconocimiento en la sociedad colombiana como resultado de 40 años de lucha por el reconocimiento. Estos 40 años hacen parte de ese haber sido en el cual se han ido acumulando deudas históricas que el momento presente hereda, pero que se proyectan a su vez en el horizonte temporal del porvenir, y ante este horizonte temporal, ante el cual se abren expectativas de futuro que se dan en tensión y en conflicto y que estamos experimentando hoy como sociedad. Nuestra investigación surge del deseo de contribuir a la articulación entre problemas filosóficos y realidades humanas en contextos concretos y mediante la comprensión de un aspecto del momento presente de la sociedad colombiana. Ese momento presente está marcado por la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Y nuestra investigación surge de la convicción de que la filosofía tiene que decirnos algo sobre la realidad social actual, sobre los problemas humanos que estamos viviendo en realidades localizadas y situadas históricamente, en nuestro caso la sociedad colombiana.
Nuestra investigación articula, en torno a las categorías de reconocimiento, justicia y experiencias de paz, los focos de experiencia que cada uno de los investigadores explora a partir de su área de conocimiento. Somos un semillero de investigación que se conforma por estudiantes de diferentes áreas del conocimiento. Esto le da una particularidad, pues somos un semillero de investigación interdisciplinar y en esa medida organizamos el trabajo según la formación profesional de cada uno de los participantes. La importancia de nuestra investigación radica en la posibilidad de contribuir a la comprensión del momento histórico que atraviesa la sociedad colombiana mediante nuevas teorías y conceptos de investigación filosófica. Y además implica la exploración de un campo conceptual en el cual es fructífero indagar las realidades sociales en su naturaleza conflictiva, enfoque pertinente para comprender el momento presente de la sociedad colombiana. En el planteamiento del problema, reconocemos que históricamente los conflictos, las luchas y los movimientos civiles, desde la conformación de la nación-estado colombiana, pueden ser comprendidos como un largo transcurrir de luchas por el reconocimiento. La investigación que adelantamos está interpretando el estado de tensión que presenta la lucha por el reconocimiento en los últimos 40 años de la sociedad colombiana y sintetizamos nuestras inquietudes en esta pregunta. ¿Cuáles son las tensiones entre reconocimiento y menosprecio que subyacen a los conflictos de la sociedad colombiana y que pueden ser desentrañadas mediante el estudio de algunas expresiones simbólicas representativas de la nación? Justificamos nuestro proyecto de investigación a partir del aporte a la comprensión que podemos hacer del momento actual del país, además porque permite la articulación de temas y problemas teóricos de la filosofía y permite aplicarlos a la realidad del ser humano. También nuestro proyecto de investigación busca señalar perspectivas de integración disciplinar para la investigación en las ciencias sociales y humanas y además se justifica porque aporta el avance del trabajo colaborativo e interdisciplinar en el cual se involucran disciplinas como la filosofía, la historia, la antropología y la sociología. Planteamos un objetivo principal: interpretar las tensiones centrales existentes entre el reconocimiento y el menosprecio que subyacen a los conflictos sociales acontecidos durante las últimas 4 décadas en la sociedad colombiana, y unos objetivos específicos: hacer un estudio sistemático de los conceptos de reconocimiento recíproco y mutuo a través de la interpretación de la obra rickeriana, demostrar el papel de las expresiones simbólicas en la interpretación, la realización y la exposición de problemas agudos de la condición social y personal del ser humano, tales como el reconocimiento y el menosprecio propios de la vida social, y además descubrir la doble posibilidad de incertidumbre y de esperanza respecto al futuro, que son testimoniadas mediante las expresiones simbólicas que han rodeado la lucha por el reconocimiento en la sociedad colombiana. Nuestro marco teórico referencial gira en torno al concepto de justicia social y a la lucha por el reconocimiento, conceptos propios de la antropología filosófica, de la filosofía moral y de la filosofía política, que refiere a una búsqueda de una buena vida en común, que acepta, por lo tanto, una ontología social constituida fundamentalmente por el conflicto, por la diferencia, por el pluralismo y por la intersubjetividad, así como por la aceptación de movimientos que luchan por el reconocimiento y de movimientos que luchan por no permitirlo, por mantener la disimetría y el menosprecio. En torno a este concepto filosófico, elaboramos 3 dimensiones teóricas que fortalecen nuestra investigación: una fundamentación histórico-hermenéutica que toma de la historia reciente de Colombia desde la década de los 80 una cantidad importante de procesos de paz que involucran a la institucionalidad, a los movimientos insurgentes y a la sociedad civil. Estas iniciativas de diálogo
son importantes porque nos permiten reconocer algunos elementos clave que se han ido actualizando y que son vigentes hoy en día. Por ejemplo, los reclamos por redistribución económica, reformas agrarias, por ejemplo, pero también reclamos por el reconocimiento de derechos civiles y políticos, por la modernización del Estado, por la apertura de la democracia y por garantías para ejercer la oposición sin temor en Colombia. Reconocemos también fenómenos violentos, como lo ha sido la misma lucha insurgente, pero también la lucha contra insurgente, las incidencias del narcotráfico en estas luchas históricas por el reconocimiento en la sociedad colombiana y una gran cantidad de fenómenos asociados a estos. Por ejemplo, los secuestros, los asesinatos selectivos, la tortura, las desapariciones forzadas, los despojos de tierras, la violencia sexual que tuvo o que ha tenido lugar dentro del escenario de la confrontación y el terrorismo. Todos estos fenómenos se dan en un continuo temporal que, a pesar de que se ha intentado superar a partir y a propósito de los proyectos de salida negociada del conflicto, pues no se han superado plenamente y se siguen actualizando al punto de tener al día de hoy un acuerdo firmado que está en condiciones críticas. La segunda dimensión conceptual que recubre nuestra categoría fundamental, lucha por el reconocimiento, es el proceso de paz como acción que conviene. Definimos el proceso de paz como acción que conviene en tanto le da participación al actor principal de la lucha por el reconocimiento, que a su vez ha fungido como víctima fundamental, y es la sociedad civil. Esa sociedad civil, a partir de estas exigencias de paz, ha tratado de recuperar demandas por la discusión pacífica, por la apertura democrática, y lo ha hecho a partir de manifestaciones deliberativas y argumentadas, es decir, a través de participaciones en la lucha por el reconocimiento, que lo que hacen es nutrir esperanzas hacia un porvenir sin violencia. Es una acción que conviene porque surge del aprendizaje de que es más valioso para una sociedad vivir en paz que vivir en violencia, porque además de eso surge de un contexto en el cual se han vivido todas las consecuencias de la violencia, y se conoce a partir de la experiencia vivida que la violencia no es el camino para realizar las luchas por el reconocimiento, y además porque estos procesos de paz en sí mismos, a partir de las dinámicas reformadoras que motivan en las sociedades, impulsan procesos de mejoría de las condiciones de vida de los participantes o de los miembros de una sociedad. De ahí que sea importante para visibilizar que las luchas por el reconocimiento son institucionales, deben involucrar al Estado, pero también deben involucrar a la sociedad civil, y que además de eso los debe involucrar, o los involucra más bien, a partir de hechos que trascienden lo institucional y que podemos decir que hacen parte de la esfera propia de lo humano. Podemos hablar de gestos, por ejemplo, de la necesidad del perdón y de la necesidad de la generosidad como acercamientos o como indicios de acercamientos, no solamente racionales, sino también emotivos al otro, y de esa manera superar la violencia histórica que nos asiste. La tercera dimensión conceptual que recubre nuestra categoría fundamental de lucha por el reconocimiento es la dimensión de las expresiones simbólicas de la memoria y la paz. Tomamos algunas expresiones simbólicas de la historia reciente de la sociedad colombiana para analizarlas, comprenderlas y explicarlas a la luz de la propuesta teórica y metodológica de Paul Ricoeur. Algunas de esas expresiones son, por ejemplo, la figura de Jaime Garzón.
Jaime Garzón, un personaje de la vida pública de la sociedad colombiana de finales del siglo XX, que se caracterizó por una actividad política muy intensa, denunciando las luchas o los movimientos, las intenciones políticas que buscaban perpetuar al interior de la sociedad colombiana movimientos de disimetría y de menosprecio. Lo hizo a partir de un lenguaje humorístico, a partir de la recreación de figuras muy cercanas al común del pueblo colombiano, gente humilde y gente trabajadora, que a partir de su sagacidad y su inteligencia fue capaz de incomodar con las preguntas que hacía a los líderes políticos de la sociedad colombiana del momento. Es a su vez víctima del conflicto, y eso es una muestra de esta tensión permanente de las luchas por el reconocimiento al interior de la sociedad colombiana. Jaime Garzón representa esa ambivalencia entre lo trágico del final de su vida, pero el humor que fue capaz de transmitirle en tanto mensaje y en tanto denuncia a la sociedad civil. Abordamos también la figura del cementerio como una de estas expresiones simbólicas, en tanto el cementerio es un espacio para la memoria, para recordar las víctimas mortales, pero las víctimas también de desapariciones que se ha ido acumulando a lo largo del conflicto colombiano, a lo largo de estas luchas por el reconocimiento que en la historia colombiana han involucrado la violencia, pero también se asume como un espacio resignificado que nos permite mantener viva la memoria y en ese sentido hacer pedagogías para que la paz sea un valor que sea capaz de ponerse por encima de la violencia. Y un tercer ejemplo de expresión simbólica que les deseo mostrar es la figura de la mentira en el discurso político de quienes se opusieron al más reciente proceso de paz de Colombia y que utilizaron este recurso del lenguaje para oponerse a las conquistas que se estaban obteniendo a partir de ese proceso de paz. Nos interesa este imaginario porque a su vez muestra también las intenciones, las finalidades, los móviles de ese sector político que se opuso al proceso de paz, pero también del contenido de imaginarios sociales que se han arraigado en la sociedad colombiana y que siguen vigentes, y además de vigentes se fortalecen en la medida en que estos discursos buscan también actualizarse y, como ya lo hemos comentado, perpetuar condiciones que, en vez de contribuir al reconocimiento de las diferencias sociales, lo que hacen es nutrir imaginarios de desprecio, de exclusión y de privilegio por parte de algunos miembros de la sociedad colombiana. Nuestra metodología se apoya en el enfoque epistemológico hermenéutico expuesto por Paul Ricoeur en Del texto a la acción, hermenéutica y acción, e historia y narratividad, que asume una posición ontológica de los hechos sociales y la vida social y cultural, además de una posición epistemológica sobre las posibilidades de su estudio. La apuesta metodológica de Paul Ricoeur propone una articulación de tres momentos de la investigación, la explicación, en tanto descripción de la estructura superficial de los documentos, los textos y las acciones, comprensión, como desplazamiento hacia la intelección de la estructura profunda o el desvelamiento de los niveles de significación, y la interpretación como articulación coherente de los sentidos de las obras, los problemas, los temas y los hechos sociales y culturales, así como de los documentos en los cuales se estudian. Nuestro proceso de investigación pretende visitar instituciones que vienen realizando trabajos destacados de investigación y de recolección de la memoria del conflicto colombiano y del proceso de paz, como el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, la Fundación Paz y Reconciliación, PARES,
y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y como complemento, utilizamos debates argumentados como un mecanismo para retroalimentar los resultados parciales y generales de nuestro proceso de investigación. Los resultados obtenidos o que se esperan obtener tienen que ver con un informe, con un libro de informe final con los resultados del trabajo colectivo que constaría de los artículos de cada uno de los investigadores, pero además se busca un impacto académico que busque o que contribuya al giro de la filosofía hacia la aplicación en estudios teórico-prácticos, un impacto social que busca contribuir en la comprensión de sí, de la sociedad colombiana, a la luz de conceptos nuevos que proponen la filosofía y las ciencias sociales y humanas, y un impacto formativo que busca capacitar a los jóvenes docentes y tesistas en el desarrollo de habilidades para la investigación. Nuestras referencias están acá y termino así entonces mi presentación agradeciéndoles por la atención prestada y atento a las dudas o inquietudes que surjan de esta presentación. Muchas gracias y hasta luego.